programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos acá nuevamente en su programa A la Luz de la Verdad. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de este medio, puesto que en estos tiempos de pandemia podemos juntarnos solamente en forma virtual. Les quiero recordar la página de nuestra institución, que es idnp.cl. Ahí encontrará una variedad de temas, obviamente sobre la palabra de Dios, y puede hacer sus preguntas, puede dejar algún comentario para poder ser contestado. En este momento vamos a presentar a nuestro ministro que va a dar un importante tema en esta ocasión. Bienvenido y un saludo grande a nuestro ministro Ariel Bustos. Gracias, hermano Orlando. Que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos ven. A menudo le damos las gracias por todo este tiempo, que pueden también revisar nuestros documentos y así también los programas de televisión. Así también, como decía nuestro hermano, en tiempos de pandemia no nos queda más que podernos irnos reuniendo de forma virtual, pero la palabra de Dios tiene que buscar el método de poder expandirse. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ese fue el mandato hacia los apóstoles. Entonces estamos siempre en la esperanza de que podamos cada uno de nosotros en este día poder tener una meditación que nos lleve a reflexionar un poco más de nuestra vida y también para podernos acercar a Dios. Así que acompáñenos, no cambie el canal y esperamos que podamos todos juntos aprender un trozo más de la palabra de Dios. Muy bien, querido hermano. En este momento vamos a ir a una pausa musical y luego de eso vamos con el tema que trae nuestro hermano para que podamos ir comprendiendo siempre lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Vamos a la pausa musical.
Bien, queridos televidentes, esta pausa musical que siempre está evocada en el libro de los Salmos y nos hace reflexionar acerca de la vida de grandes hombres, principalmente como lo fue David y otros. Bueno, en este momento quiero hablar un poco de la lección que nos dejan los jóvenes. Todos sabemos que cuando hablamos de la palabra juventud, siempre vienen a lo mejor a nuestra cabeza cosas más negativas que positivas. Es acordarnos un poco de nuestra propia vida y nos daremos cuenta que a lo mejor en nuestra juventud no hicimos cosas buenas, pero es parte de un proceso de vida. Siempre nosotros, como seres humanos, vamos a necesitar buenos puntales desde nuestra formación. Por ejemplo, yo tuve la suerte de mis padres, por ejemplo, y también de unos buenos profesores. Siempre los profesores que me acompañaron, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media, fueron grandes profesores que no me entregaban tan solo el conocimiento de la lección de la clase, sino que podía yo ir avanzando también en otro tipo de conceptos, podía ir creciendo. Y eso fueron enormes ayudas para igual momentos difíciles que viví dentro de mi juventud y dentro también de mi niñez. Así que uno siempre cuando habla de jóvenes, siempre se relaciona a personas rebeldes, a personas soberbias, a personas altaneras, pero la Biblia nos describe 4 jóvenes y en esta tarde, o en este momento cuando usted nos puede ver, quiero hablar de 4 jóvenes. 4 jóvenes que nos enseñan que cuando nosotros como papá podemos hacer bien las cosas delante de Dios, Dios siempre nos va a sustentar, Dios siempre nos va a ayudar a tener una buena crianza, principalmente de nuestros hijos y de las personas que nos correspondan, porque ahora no tan solo los papás están criando a los niños, muchas veces le toca a los abuelos o a los tíos, o lo que me pasaba a mí, con mis 2 padres trabajaban, tenía que en la década de los 80 estar encargado porque los 2 tenían que salir a trabajar. Entonces, uno entiende que muchas veces no es el núcleo familiar tan solo el que cría, sino también hay muchas personas que lo hacen. Pero uno siempre tiene que darse cuenta de que un niño es como un árbol. A un niño hay que regar una planta, hay que cuidarlo, que no se marchite. ¿Para qué? Para que sea una buena juventud, después una buena adultez y después ya cuando sea un hombre, como lo decíamos en casa, un hombre hecho y derecho o una mujer hecha y derecha, tenga las virtudes de Dios y pueda formar también una nueva familia y que esté en los principios de Dios. Bueno, principalmente esta lección que nos dejan estos 4 jóvenes, quiero poderla mencionar y también que podamos cada uno de nosotros reflexionar acerca de cuál es el lugar hoy día que ocupan estos jóvenes y las lecciones que nos dejan ellos principalmente. Esta historia yo sé que es conocida para muchos, a lo mejor no para usted en este momento, por eso vamos a hablar de estos 4 jóvenes que se llamaban Ananías, Misael, Azarías y también obviamente Daniel, más conocidos por sus nombres babilónicos, Cedrac, Mesac y Abednego. A lo mejor usted los conoce por estos nombres babilónicos, entonces por eso para ir haciendo la relación. Bueno, esta historia parte con la solicitud de Nabucodonosor a Aspenaz para traer jóvenes que le sirvan en el palacio, que debían tener ciertas características. Bueno, la historia de Israel en ese momento había caído cautivo, de los babilónicos, 70 años, una situación que Dios le había dicho a Israel que tenía que cambiar al remanente, ya que era Judá, le había dicho que tenía que cambiar su actitud, que tenía que enfocarse más en Dios, tenía que, en realidad, para que no le fuera mal. Dios cuando lo sacó de Israel, Dios cuando lo sacó de los egipcios, siempre quiso que ellos pudieran tener la felicidad y también tener todo lo que quisieran. Pero a la primera salida le empezaban a reclamar a Moisés acerca del agua, acerca de la alimentación. Bueno, eso a lo mejor usted lo ha escuchado más de alguna vez. Pero ¿qué tiene que ver en relación a esto? Tiene que ver mucho,
porque Israel en ese momento ya había este remanente que iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, había ya estado agotando un poco la paciencia de Dios y los envía cautivo 70 años con los babilónicos. Y de aquí Nabucodonosor dice que necesitaba algunos jóvenes para que le fueran a servir. Bueno, Nabucodonosor era un rey particular. Él era juez, verdugo, y parte de toda la situación. O sea, en estos tiempos ni Roma tenía esa capacidad que tenía Nabucodonosor de poder enfrentar las decisiones que tomaba, así que era un rey muy importante para la época. Por eso también la Biblia lo relaciona como la cabeza de oro. En base a esto, le dice que tengan algunas características que quiero leer en el primer capítulo de Daniel, en el versículo 3 del primer capítulo, cuando dice: y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras de la lengua de los caldeos. Había obviamente un cierto prestigio de estos 4 jóvenes, por supuesto por las características que le entregaba a Daniel, pero esta es la primera lección que nosotros debemos sacar hoy día. Qué importante es la formación. La formación, ¿por qué? Porque nuestros hijos, si nosotros, queridos televidentes y hermanos, les mostramos, por ejemplo, un Dios que sea como un abuelo, ellos siempre van a entender que van a trabajar a través de la misericordia, van a reaccionar a través de solamente pedirle a Dios y Él siempre les dará con un cariño paternalista. Si lo vemos, si le mostramos a un Dios, por ejemplo, que sea tirano, o somos con ellos tiranos, nos vamos a dar cuenta que ellos van a ver también a Dios de esa misma forma. Por eso hay que mantener un equilibrio. Yo creo que esto es lo primero que nosotros debemos rescatar, porque aquí Nabucodonosor empezó a visualizar que no podía ser cualquier joven, tenían que ser jóvenes que cumplieran ciertas características. Y esas características hoy día la sociedad, en los niños y en los jóvenes, lo necesita más que nunca. Hoy día vivimos en una sociedad polarizada por los azules, por los partidos de los azules o los rojos, que dicen yo tengo la verdad, y nuestros jóvenes, por sus pasiones y por toda la situación, eligen uno u otro lado. Pero aquí lo importante, más allá de la elección, pueda ser correcta o incorrecta, lo importante es que ellos tengan dentro de sí una seguridad plena, que no la busquen afuera. El núcleo familiar es una de las cosas más importantes que le podemos entregar a nuestros jóvenes. Es la futura generación. Va a descansar, obviamente, todo lo que nosotros le hemos entregado a ellos. Entonces, no es menor lo que nosotros le vamos entregando a ellos. Por eso, el mostrarle a Dios hoy día como un Dios que es un Dios justo, es el mejor equilibrio de todo, entre la misericordia, la bondad y también lo que tiene que ver con la obediencia y también con la corrección que Él nos entrega. Entonces, este es el primer paso que debemos dar hacia este conocimiento de estas lecciones de estos 4 jóvenes. El vínculo de estos jóvenes con Dios era una situación también que es importante. Daniel y sus amigos entendían de sobremanera lo difícil que era para ellos y para el pueblo irse al cautiverio. Le habían destruido el templo, habían muerto al rey, era una situación difícil en la que estaban viviendo. Así también ya no iban a poder presentar sacrificios, por ejemplo, que ellos en el templo lo hacían para el perdón de los pecados, ya no lo iban a poder hacer, entonces le habían quitado, si uno se pone en el contexto, queridos televidentes, le habían quitado lo más trascendental, que era en la relación con Dios. Hoy día a lo mejor los jóvenes que pueden estar escuchando o los adultos que pueden estar escuchando, no podremos a lo mejor dimensionar lo que ellos vivieron, pero sí es importante que razonemos estas cosas, porque el desprendimiento de estas cosas que vivió el pueblo de Israel le sirvió mucho para poder tomar una buena senda y las oportunidades obviamente que le daba Dios, pero no era un camino fácil que tomaron estos jóvenes, y estos jóvenes tuvieron el aplome de poder enfrentar esta situación, de poderse, ya no les queda otro remedio, por supuesto, de irse cautivo, pero ellos llegaron y pudieron salir adelante,
en un país ajeno, en un país con otras costumbres, en un reino, perdón, con otras costumbres, con otro gobernante y con otros principios. Entonces, no le era fácil, pero pudieron salir adelante. Por eso es importante reflexionar que cada uno de nosotros hoy día, cómo vivimos esto, cómo vivimos en una sociedad hoy en día, como lo decía al comienzo, que está polarizada, pero ¿qué tan importante es Dios? Se nos puede, a lo mejor podemos entrar en una guerra, podemos entrar en dificultades personales, en dificultades familiares, pero qué tan importante es Dios para nosotros. Por qué esto es relevante en el nivel que nosotros estamos conversando hoy día? Porque los caldeos en su momento, en la primera etapa, fueron bastante severos con los israelitas. Y hoy día estos cuatro jóvenes lo dejan estas lecciones de vida, que ellos pudieron acomodarse a los tiempos que están viviendo. Y hoy día vemos que nuestros jóvenes, hoy día vemos que la juventud en sí no está hecha, no tiene el temple, le cuesta tener ese carácter, le cuesta enfrentar las cosas. ¿Por qué? Porque le cuesta salir de la casa. Hoy día un gran porcentaje de los jóvenes, por ejemplo, entre el computador, el internet y el teléfono gastan, por decir un número, el 80% de su tiempo en el día. Entonces eso es preocupante a la hora de que ellos también van a tener que enfrentar el mundo y la sociedad después cuando formen una familia. Entonces por eso es relevante sacar las lecciones de la Biblia y también sacar las enseñanzas con nosotros como padres para poder ir creciendo en la educación de ellos y también en ese carácter que le debemos formar nosotros mismos. También a la luz de una buena enseñanza. Por eso, en este mundo complejo que cada uno de nosotros vive, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, y Él es nuestro, obviamente, va a ser nuestro libertador. Hemos vivido un año difícil, hemos vivido un año en pandemia, no hemos podido, a las personas que vamos a la iglesia, no hemos podido presentar estos sacrificios, que son nuestros cánticos y oraciones, por esto mismo. Entonces tenemos que tener esta templanza que tuvieron estos cuatro jóvenes, que cuando se fueron capaces de afrontar lo que se les venía. Entonces por eso la iglesia hoy día, la iglesia de Dios tiene que tener este carácter que nuestro propio Señor Jesucristo lo demostró en Juan capítulo 17, cuando le decía al mundo, le decía a su iglesia que tenían que ser uno, como él y su padre, porque venían momentos difíciles y el mundo va a entrar en una espiral difícil y hoy día nosotros tenemos que tener ese carácter. Por eso es importante esta elección de estos cuatro jóvenes, porque no tomaron un camino fácil, no se soltaron de la mano de Dios y no culparon a la sociedad, a lo que estaban viviendo, a sus padres, no culparon absolutamente a nadie. Ellos siguieron con la convicción de que Dios lo iba a ayudar y Dios lo sustentó. Entonces, ese también es otro camino que debemos saber nosotros tomar. Sabemos que esta situación, esta pandemia ha sido difícil para todos nosotros, pero tenemos que enfrentar esto con este carácter de que debemos ponernos de pie. Somos un país que nos consideramos generosos en varios aspectos. Hay un trabajo silencioso de muchas personas que ayudan, por ejemplo, a aquellos que lo están pasando mal. Y ahí refleja un poco el carácter de lo que somos nosotros. Pero Dios a nosotros nos quiere enseñar algo un poco más importante que esto, algo un poco más, y yo diría mucho más relevante, que es que a través de su conocimiento, a través de su palabra, podamos alcanzar la paz, una paz que hoy día se ve un poco lejana. Pero miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel en adelante. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la relación de la comida del rey, ni en el vino de su beber, pidió al príncipe de los eunucos no contaminarse. Aquí quiero entrar ya en esta otra etapa de la conversación. Ellos, por supuesto, ellos llegaron ya a Babilonia, pero ustedes saben que los babilónicos tenían otro tipo de alimentación. Hemos hecho programas nosotros a través de lo que significa la alimentación, qué Dios a nosotros nos permite, qué alimentos nos permite ingerir y qué no nos permite ingerir. Hoy día, por ejemplo, la OMS ha entregado informes, y usted lo puede buscar en internet, que los embutidos, principalmente el cerdo, está causando cáncer. Entonces, a lo mejor usted puede estar, cuando lo leyó ese artículo, o si no lo ha leído, se va a sorprender, pero esto está escrito siglos antes
que nosotros no deberíamos comer cerdo, por ejemplo. Son cosas que están en la Escritura que nos hacen bien para la salud y nos cuidan, y eso es lo que Dios quiere de toda la humanidad. Pero él incluso con sus amigos, va en este segundo espiral de crecimiento y dice que propuso en su corazón no contaminarse con la relación de la comida del rey. Hoy día, si nosotros nos ponemos en este ámbito de estos 4 amigos, en estos ámbitos de poder recordar un poco de su salida traumática de Judá, poder haber sentido la destrucción del templo, más aún es como en este tiempo ponerle una condición al gobernante y decir, no, es que yo no quiero comer esto porque esto Dios me dice que me va a contaminar. Yo creo que hay que tener un carácter importante. Y ese es el carácter que hoy día Dios quiere que tengamos nosotros de todas nuestras decisiones que tomemos. Las decisiones que nos lleven a tener una vida tranquila, una vida de esperanza, una vida que usted a lo mejor hoy día la necesita, pero no la haya cómo encontrar. Cuando la palabra de Dios dice poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dios ¿qué quiere decirnos con esto? ¿Qué le decía a Israel, por ejemplo, cuando le construyó la serpiente y estaban muriendo por la serpiente en el desierto? La serpiente no se la colocó, si usted lee el relato bíblico, la serpiente no se la colocó a nivel de piso, se la colocó en altura. ¿Para qué? Para que entendieran que esto venía de lo alto, que no era por la serpiente que estaban sanando, sino porque Dios lo permitía y le estaba diciendo que miraran hacia arriba. Y eso es importante hoy día. En el lugar donde nos encontremos, en la situación en la que nos encontremos, tenemos que tener la valentía, queridos hermanos, de poder mirar hacia el frente, de poder mirar hacia Dios, de poder expresar lo que a nosotros nos pasa. Si Dios no es tirano, Dios no se va a molestar con nosotros, Él está, siempre y cuando no lo provoquemos, por supuesto, Él está en la búsqueda de que nosotros nos arrepintamos de nuestro camino, de nuestra mala vida. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Es porque no tenemos comunicación. Y eso pasa, y uno lo ve en los núcleos familiares y donde usted pueda hoy día relacionarse, no hay mucha comunicación, hay más desconfianza que comunicación. Y con Dios no tenemos que tener esto. Por eso Él se propuso en su corazón, Daniel se propuso en su corazón, y eso hoy día nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón, poder tener una mayor comunicación con Dios y también poder creer lo que Él nos enseña y lo que Él nos mandó y nos dictaminó. Cuando vemos y avanzamos a través de la historia, también nos damos cuenta que estos jóvenes fueron valientes. Cuando leemos el capítulo 3, del versículo 3 al 6, nos muestra la grandeza humana de un rey frente a sus súbditos y lo privado de libertad, que como estaban los judíos en esa época. Cuando el relato menciona, en el capítulo 3 lo vamos a leer del versículo 3 al 6, cuando dice su palabra: fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y los capitanes, los oidores, los receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua del rey de Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Qué es lo que pasaba aquí? El rey se había engrandecido, quería que por supuesto, le adoraran todos los que estaban ahí, incluso los israelitas, por supuesto, porque ellos eran cautivos de Babilonia. Pero aquí vuelve este carácter de estos 4 jóvenes que no se querían humillar. Ellos sabían que a través de Éxodo 20 le decían que no tenía que honrar otros dioses, no tenía que honrar figuras, y no tenían que someterse. ¿Y cuál fue la reacción del rey y cuál fue la reacción de estos jóvenes? Bueno, continuemos el relato y sigamos leyendo. Dice: y el pregonero pregonaba en alta voz: mándanse a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, el pífano, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y del todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro del rey Nabucodonosor se había levantado. Y cualquiera que se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro del rey Nabucodonosor había levantado.
Por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron a los judíos. Había hablando y diciendo: Rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley en todos los hombres, en oyendo el son de la bocina, el pífano, el tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña, de todo instrumento músico, se postraren y adorasen la estatua de oro. Y aquí empieza la relación de estos jóvenes que no quisieron adorar. Y dice el versículo 12: y hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Cedrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran a tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú les levantaste. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Por supuesto, ellos no lo hicieron. Ellos no se adoraron. ¿Y cuál fue la respuesta? Si nosotros vemos la respuesta de Dios, el rey, primeramente que todo, llegó, los mandó, se enfureció, los mandó a calentar el horno varias veces más de lo que ya estaba, incluso murieron los que estaban en las puertas, y ellos no claudicaron. Volvamos a recordar la historia. Salieron cautivos de Babilonia, perdón, salieron cautivos de Jerusalén, les destruyeron el templo, estaban en un país ajeno, el rey le estaba ordenando que se sometiesen a las leyes y ellos no lo hicieron. Con ese pasado ellos fueron capaces de enfrentar todas estas dificultades. Nosotros hoy día, como sociedad, en la sociedad en la que vivimos, ¿estamos dispuestos a enfrentar las situaciones que nos ponga la vida? Esta pandemia, las dificultades en la familia, cuando nos cuesta comunicarnos en casa, cuando se pierde el respeto, por ejemplo, en los hogares, cuando los niños hoy día, principalmente por la situación laboral que se encuentra en muchos hogares, están más refugiados en Internet que en sus propios padres, por ejemplo. Hay cosas que nosotros tenemos que sacar lecciones. Y esta lección de estos 4 jóvenes valientes nos ayudarán a entender, por supuesto, la verdad de Dios y también nos ayudará a entender el carácter que debemos generar. Por eso es importante el carácter que debemos generar cada uno de nosotros. Debemos estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de esta sociedad para seguir a Dios. Esto es clave. No va a ser fácil el camino. El camino de un cristiano, de un religioso, no es fácil. Estrechen la puerta que lleva obviamente a Dios y anchen la puerta y obviamente el camino para seguir al mal va a estar pavimentado y muchas veces, queridos televidentes y hermanos, está pavimentado de buenas intenciones. Yo quiero seguir a Dios, yo creo que conozco a Dios, mañana iré a la iglesia, mañana haré una buena obra. Al final nos pavimentamos muchas veces un camino ancho que vamos a hacer muchas cosas y al final no logramos absolutamente nada. ¿Por qué no se logra esto? Porque no tenemos o no queremos estar verdaderamente cerca de Dios, o nos cuesta estar cerca de Dios. Entonces, esas son las cosas que tenemos que reflexionar. Estos 4 jóvenes nos dejan grandes lecciones, y como hablaba en el principio aún, muchas veces consideramos a la juventud soberbia, arrogante, destructora, pero es el reflejo de nosotros hoy día. Es el reflejo de nosotros los adultos. Los jóvenes son el reflejo de nosotros hoy día. ¿Qué hemos sembrado en ellos como padres? ¿Qué hemos sembrado hoy día que tenemos una juventud violenta? Nos preguntamos, ¿está bien lo que están haciendo? Nos preguntamos el camino erróneo que están tomando. Por eso es importante que volvamos a los cimientos, por eso es importante que volvamos a la Escritura, por eso es importante que creamos en Dios, por eso es importante que creamos que el camino de un religioso, de un guardador de la ley, no es una locura, sino una verdad absoluta. Dios nos entrega el camino para que nosotros seamos felices, nos entrega su mandamiento para que nosotros seamos felices. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creer que esto es verdad. Y muchas veces tememos que nuestra propia humanidad principalmente nos gane y muchas veces nos destruye. Siempre fueron con la verdad adelante estos jóvenes. Yo creo que una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que siempre refugiarnos es que nosotros tenemos que ser verdaderos. Verdaderos con Dios, por supuesto, verdaderos con nuestra familia, verdaderos en nuestro trabajo, verdaderos donde nosotros nos encontremos. Ellos nunca temieron lo que era y quién representaban. Sabemos que en ocasiones la falta de espiritualidad nos lleva a tomar decisiones obviamente incorrectas,
como pasar desapercibido, como sentirnos incómodos cuando conversamos acerca de la fe, o como vivir otro tipo de realidad, o como en el fondo intentar adornar algo que muchas veces no va por el camino correcto, o justificar el mismo pecado que cada uno de nosotros, a lo mejor, que cada uno de nosotros tiene, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra, y muchas veces se intenta camuflar esto. ¿Y esto por qué? Porque no vamos con nuestra verdad adelante. La verdad adelante es que nosotros enfrentemos el pecado. Dios nos enseñó que a través de su Hijo, que siendo Él fue una persona humana que pudo cumplir y pudo expandir esta verdad siendo verdadero, y no pecando y no hallando pecado en él, nos enseñó una gran lección, que sí se puede caminar en momentos fáciles y en momentos difíciles, en momentos de incertidumbre, se puede confiar en Dios. Y estos jóvenes confiaron en Dios, y estos jóvenes pudieron vencer. ¿Y por qué pudieron vencer el horno de fuego? Porque después, si uno se acuerda del relato de Daniel, se van a fijar que después de estos tres habían 4 personas caminando dentro del horno. Y por supuesto, Dios estaba ahí. Y eso es lo que hoy día tenemos que tener absolutamente claro nosotros. Dios siempre va a estar, Dios siempre lo va a sustentar, Dios siempre lo va a cuidar, cuando nosotros podamos creer absolutamente. Ellos, hasta el momento, como dice el relato más adelante de la palabra de Dios, ellos no sabían si Dios lo iba a salvar. A lo mejor dice el relato de Daniel, a lo mejor morimos. Y ellos estuvieron dispuestos a morir. Entonces, hoy día nosotros, Dios no nos pide tanto. Aún, no nos pide morir. Pero sí que enfrentemos lo que tengamos que enfrentar con valentía, con sinceridad, con verdad. Principalmente la educación de nuestros hijos, siendo nosotros ejemplares como matrimonio, siendo ejemplares como padres, siendo ejemplares a lo mejor usted como abuelo, usted como tío. Eso es lo que le pide Dios. ¿Para qué? Para que ese retoño que viene creciendo no se contamine con una sociedad hoy día que cada vez quiere ver a los jóvenes protestando con unos pañuelos verdes acerca del aborto, acerca del matrimonio igualitario, para que la juventud y los niños no se corrompan. El colmo de la maldad, habla la palabra de Dios, querido hermano. El colmo de la maldad es cuando los jóvenes y los niños se corrompen. Y hoy día tenemos que tener eso claro. En la simiente que viene más abajo, si nosotros no le ponemos un alto o un paralelo, la sociedad nos va a corromper a las nuevas generaciones. Y eso no nos debe sorprender. ¿Por qué no nos debe sorprender? Porque primero está en la Biblia y segundo, tenemos que, usted que es religioso, usted que cree en Dios, tiene que tener el carácter de entender que el colmo de la maldad puede significar que usted, como su hijo, sobrino o nieto, pueda perder la entrada al reino que a lo mejor tanto usted ha querido en su hogar. Por eso el mandamiento, por eso estos 4 jóvenes nos dejan grandes lecciones, nos dejan actitudes de ser verdaderos. Dios siempre será con nosotros a cada momento, y ahí toma esta relación la palabra de Dios del profeta Isaías cuando dice, no temas que yo soy contigo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo aplica esta palabra de Dios de Isaías en nosotros? No temas que yo soy contigo. Cuando estamos dispuestos a enfrentar todo lo que venga en el frente, todo lo que podamos en el fondo sopesar a través de todo de todo nuestro entorno, de toda nuestra familia, de todo nuestro trabajo. No temas que yo soy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se ahiren contra ti serán avergonzados y confundidos serán como la nada, y perecerán los que contiendan contigo. Es importante que este camino, queridos televidentes, se puede. Se puede con Dios, por supuesto que se puede. Las lecciones de estos 4 jóvenes nos dejan una enorme esperanza. La enorme esperanza es que Dios va a ser con nosotros, Dios va a ser con su iglesia, pero tenemos que tomar la valentía de poder hablar, de no sentirnos atemorizados, de que tomemos todos los resguardos necesarios, que seamos respetuosos, que podamos cumplir lo que Dios nos dice, y Dios nos va a sustentar, no nos va a faltar nada en el hogar, nuestros hijos van a caminar en la ley de Dios, no se nos van a corromper, pero cada uno de nosotros debe hacer lo que le corresponde. Lo que le corresponde, queridos televidentes, es que cumplamos la verdad de Dios y aprendamos de esta lección de estos 4 jóvenes. Hoy no tenemos que tener miedo.
de seguir a Dios. ¿Por qué? Y de vivir a su manera. Porque hoy día, ustedes miren de la puerta de su casa hacia afuera. La sociedad, a la manera de quien vive, a la manera de cada cual. Cada cual entrega su visión, su concepción de las cosas, y de repente se levanta cualquier persona con una idea, la que sea, y van las corrientes y las siguen. Pero ¿dónde está el fundamento hoy día? Por eso es importante, estos 4 jóvenes nos entregan un fundamento de que cumpliendo la verdad, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, hoy día, por supuesto, esa es la lección para hoy día nosotros, las cosas sí se pueden lograr. Por eso, al continuar un camino, como menciona la propia Escritura en el libro de Salmos, lámpara a tus pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy día no puede haber otra lámpara que no sea la palabra de Dios. Hoy día no puede haber otra lumbrera que no sea el testimonio de nuestro propio Señor Jesucristo. Si usted cree que hay otro camino mejor que este, lo podríamos conversar. Lo podríamos conversar porque yo, al igual que toda la iglesia y al igual que todos, queremos algún día poder ser resucitados, levantados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, en el son de la séptima trompeta. Todos queremos eso, pero este es el camino. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahí está ese carácter que nosotros debemos tener. Ahí está el carácter que cada uno de nosotros debe guardar. Si vivimos a través de la vida de estos jóvenes y de estos versículos bíblicos, nunca caeremos. ¿Y nunca caeremos de qué? Nunca caeremos en fornicación, nunca caeremos, y entendiendo el concepto global de todo lo que significa fornicación, porque muchas veces hay una idea generalizada de las relaciones sexuales tan solo. La fornicación es cuando nosotros muchas veces ponemos nuestros ojos en otra cosa que no sea Dios. Cuando entendemos o razonamos que a lo mejor mi trabajo, los placeres de la vida, son más importantes que Dios. Estoy fornicando con Dios, estoy fornicando la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hoy día nos debe causar preocupación. ¿Estamos entregando los conceptos verdaderos de lo que Dios nos dice, o estamos llevando una vida a nuestra manera? Que la vida de estos 4 jóvenes, queridos televidentes, hoy en día nos lleven a cada uno de nosotros a sacar estas grandes lecciones que nos acercan a Dios, estas lecciones que nos dicen que es posible en un mundo difícil, en un año difícil. A lo mejor usted en su hogar le falta el sustento, le falta el trabajo, pero lo que nosotros hemos experimentado como comunidad, como iglesia, es que cuando uno se pone de rodillas delante de Dios, Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha nuestra plegaria, nuestra súplica, escucha y Él se da cuenta de lo que nosotros queremos. Él nunca nos va a poner más carga de la que nosotros podamos llevar, pero sí Él quiere que nosotros tengamos un carácter con Él, que lo defendamos, que estemos dispuestos a todo por su verdad, que no podamos hacer las cosas que nosotros queramos hacer. Él nos dice que seamos respetuosos con su verdad, y así Él será con cada uno de nosotros. Que el Dios de paz les bendiga. Vamos a una pausa musical en este su programa, A la Luz de la Verdad.
Muy bien, estimados televidentes, una buena reflexión hemos escuchado a través de nuestro ministro Ariel. Es importante siempre poner los ojos en la juventud. Como decía nuestro ministro, los hijos nuestros son el reflejo de nosotros mismos. Y tenemos que empezar por nosotros para dar un buen ejemplo a ellos, para que tengan una vida, sobre todo pegada a Dios y a su ley. Bueno, mis estimados televidentes, ha sido un verdadero gusto haber compartido esto con ustedes. Recordarles nuestra página web www.idnp.cl, donde encontrarán mucho material donde poder estudiar, leer, y también donde hacer sus preguntas por las dudas. Vamos a invitar a nuestro ministro para que se despida de ustedes. Por favor, ministro. Gracias, hermano Orlando. Primero que todo, espero que podamos tener una buena semana, que podamos reflexionar acerca de lo que hemos conversado hoy, la importancia de la nueva generación, qué tipo de generación le estamos entregando principalmente a Dios y a la sociedad. Eso es algo que nos debe compungir el corazón. Así que tengan una hermosa semana y nos podamos reunir el próximo día santo para poder hablar un poco más de la palabra de Dios. Amén. Bueno, mis estimados televidentes, me despido, esperando que esta meditación nos ayude a todos a poder pensar en Dios, que es lo más importante en estos tiempos tan duros. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, y eso nos va a ayudar a suplir todos los males que tiene el mundo. Me despido con un gran agrado y siempre dispuesto su programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.